La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el asambleísta Fernando Burbano. Asambleísta, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias, Gisela. Un saludo para todos los ecuatorianos que nos escuchan. Asambleísta, según el gobierno, estas nuevas reformas tributarias buscan, además de tener recursos propios y bajar el endeudamiento, pues facilitar y simplificar el sistema tributario, según dijo el gobierno, repito. Pero según escucho, a algunos asambleístas les preocupa sobre todo la falta de claridad en la meta de recaudación. Bueno, el gobierno ha anunciado que pretende recaudar alrededor de 700 millones de dólares. Que es apenas la mitad de lo que se preveía sacar con eliminando los subsidios, ¿no? Así es, que era más o menos de 1.200 a 1.400 millones de dólares. Pero para que ustedes, los que nos escuchan, tengan una idea, el presupuesto general del Estado es de 31.000 millones. 15.000 millones se financian con presupuesto, con impuestos. 5.000 millones se financian con petróleo. Y 11.000 millones se requiere financiarse con deuda. Entonces, esta es la situación del país. Actualmente necesitamos 5.000 millones para poder cerrarlo el presupuesto, es decir... Tenemos un tremendo hueco. Tenemos un tremendo hueco. Entonces, no es que la reforma, incluso de incremento de impuestos, iba a solucionar el problema de déficit fiscal. Ahora bien, recuerde usted que hace más o menos un año se hizo la ley de fomento productivo. Esta ley de fomento productivo lo que quería es expandir la economía, mejorar las condiciones de empleo y eso consecuentemente se esperaba mejorar la recaudación para que alivie lógicamente esta carga fiscal que tiene el Estado. Entonces esta ley en su segunda versión, la ley de crecimiento económico, debería ser la complementaria a esta primera ley de fomento productivo. Por eso es que durante este tiempo yo he venido trabajando en la subcomisión que evalúa la ley de fomento productivo y lo que nos hemos percatado es de que la ley todavía no arranca la de fomento productivo 1. Entonces, una de las grandes conclusiones que tenemos y la recomendación para el gobierno nacional es fortalecer la ejecución de fomento productivo, de esa ley que ya fue aprobada, que está vigente, hay que fortalecerla, hay que hacer política pública para que se genere realmente, venga la inversión, que es lo que esperábamos, se genere el empleo y con eso también se generen recursos a través de tributación. Y por otra parte, que esta versión del crecimiento económico sea complementaria. Yo creo que tiene algunas cosas positivas. La primera, por ejemplo, tener una mayor facilidad en materia tributaria, en el régimen tributario para las medianas y pequeñas empresas. Eso es importante porque a veces es lo que más complica a los emprendimientos. La segunda cosa que, por ejemplo, en materia social, me parece importante el dar la oportunidad a los estudiantes que puedan refinanciar y reestructurar sus deudas en crédito educativo. O sea que hay una gran cantidad de estudiantes universitarios que regresaron, no pueden pagar sus créditos y no pueden insertarse incluso ni en el ámbito del emprendimiento porque no pueden cumplir su obligación, en este caso con la deuda de crédito educativo. La otra es algunas excepciones tributarias, especialmente disminución del ICE en algunos nuevos rubros que suenan interesantes, por ejemplo, de los vehículos eléctricos. La disminución del ICE en los vehículos eléctricos pudiera abrir la oportunidad de bajar el consumo de combustibles, ¿sí? Y con eso bajar la carga de los subsidios. Eso me parece que es una política coherente que va justamente en esa línea. Estamos de acuerdo en que hay una necesidad de reformar, de la reforma. Se necesita la reforma, pero se cuestionan algunas alternativas. Por ejemplo, ¿cómo ve la propuesta presentada sobre un nuevo impuesto a la circulación vehicular? Según algunos asambleístas, no hay mucha claridad sobre su alcance y sus expectativas de contribución, justamente. Mire, lo que pudiéramos tener ahí es un doble tributo, ¿no? Porque ya existe una tasa al rodaje, que es la tasa que nos cobran en los municipios, y ahora tendríamos una tasa a la circulación vehicular. En este sentido, creo que la política va para desestimular el transporte particular y estimular el transporte público. Le vuelvo a insistir, si nosotros queremos propender a un ahorro de subsidios en combustibles, ese grueso está en el transporte público y que consume diésel, el que no va a ser subsidiado. Entonces el mecanismo sería favorecer todo lo que sea posible a la movilización eléctrica y bajar la presión al incremento de vehículos particulares, como sucede en otros países. Pero esta no es una medida inmediata, sino a largo plazo. Me parece bien que se la tome ahora. Otros temas que parecen interesantes es, por ejemplo, que quienes tienen mayores ingresos a nivel de empresas hagan un esfuerzo y una contribución en los próximos 3 años. Eso, allí va a haber una recaudación
de varios millones de dólares, me parece importante. La otra cosa que es importante es la reactivación de algunos sectores, como por ejemplo la de las cervezas artesanales, que ya en la ley de fomento productivo tenían algunos incentivos, pero que a nivel de impuestos estaban atorados. Hoy esperemos que despegue estos niveles de emprendimientos que tienen mucha expectativa. La ayuda es más para solo las artesanales, ¿no es así? La cerveza artesanal, que no tiene un nicho grande en el mercado, creo que es del 3 o 4%. Que tampoco representaría un rubro así alto es, pero en cambio genera nuevas plazas de empleo, ¿no? Y diversifica el empleo, eso es interesante. Yo creo que el país necesita un marco normativo que le permita tener más ingresos. Definitivamente, si estamos en esta crisis es debido a dos circunstancias. El mal manejo de la economía del país, 10 años de un manejo desastroso, los 5 con un endeudamiento horroroso, el haber hipotecado prácticamente nuestra producción de recursos naturales a un solo sector, en este caso a todos los emprestitos chinos. Y la otra, Giselle, es un manejo irresponsable de los fondos en políticas sociales que hasta ahora no podemos hacer una evaluación, ¿no? Una política clientelar, o sea, la inversión social en bonos, se incrementaba el número de beneficiarios de bonos y sin embargo no bajaba la pobreza. Nosotros tenemos tasas de desempleo tremendamente altas, a pesar de todas las políticas que se hizo, por ejemplo, en el sector agropecuario para incentivos en el sector agropecuario. El 60% de los ecuatorianos están desempleados o con empleos inadecuados. Así es. Entonces, quizás lo que a esta ley le falta es tener una claridad, por ejemplo, deberíamos tener un fondo de emprendimientos que complemente a lo de la ley de fomento productivo que no ha podido arrancar. Debería ser más mandatoria para corregir algunas cosas que no se cumplieron en la ley de fomento productivo 1. Por ejemplo, el establecimiento del fondo de inversión para el turismo, promoción para el turismo. Usted cada vez que compra un pasaje aéreo, inmediatamente alimenta un fondo, que es más o menos de 50 millones de dólares, pero ese fondo no regresa al Ministerio de Turismo para la inversión para la promoción turística. ¿A dónde va ese fondo? Se queda en finanzas. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas pudiera afinarse para destrabar la aplicación de la anterior ley. Entonces, a ese nivel creo que pudiéramos trabajar desde la legislatura haciendo algunas observaciones. Hay también cambios importantes en materia del manejo de las finanzas públicas. Algunos asambleístas plantearon la necesidad de detenerse ahí para hacer un análisis más detallado de este punto, ¿no? Sí, o sea, es importante. A ver, ahí creo que la política económica va a tener una nueva mirada cuando se pretende darle independencia al Banco Central. Me parece que, por un lado, la intención es positiva. Sin embargo, queda en el ambiente la preocupación de que de pronto el gobierno o el Estado, hablando así, pudiera perder su ejercicio soberano sobre el control de la economía a nivel del manejo del capital financiero y pudiera esto quedar a discreción de la banca o de la asociación de la banca el manejo de los fondos de liquidez. Entonces, eso genera cierta preocupación. Porque si vamos a venir, si pudiera ser el caso de que venga una etapa de crisis, ¿cómo el fondo de liquidez pudiera frenar esa crisis, especialmente para una corrida financiera? Es lo que hay algunas dudas que debería aclararnos finanzas en este caso. De todas maneras, me parece que como la ley recién empieza a tratarse, y como usted dice, es una ley tan voluminosa, son 404 artículos. 200 páginas, ¿no deberían tratarse en un tiempo mayor, analizárselo y tomarse un tiempo? Yo sé que es de carácter económico urgente, pero sin embargo, 200 páginas en 30 días es como difícil para cualquiera. Yo creo que la comisión tiene que esforzarse, trabajar de mañana, tarde y noche, los 5 días de la semana. Cuando fue la ley de fomento productivo lo hicimos así. Es posible, tiene que tener una buena agenda. Hay muchas leyes, hay muchos artículos y quizás en volumen, pero que reforman estructuras. ¿Cuántos artículos tiene? 404 artículos y creo que son algo así como 38 disposiciones entre generales y transitorias. Entonces es cuestión de organizarse. Creo que la comisión tiene ese gran desafío. Organizar. La comisión va a tener 3 días para recibir los aportes de gremios, de sectores económicos, de ciudadanos. Luego tendrá que en otro plazo de 7 días aproximadamente emitir un informe. Iremos a primer debate y luego iremos a segundo debate. Asimismo hay un espacio de socialización. Y ya viene el segundo debate y luego el veto.
Las leyes de carácter urgente son de esta naturaleza, son rápidas en el tiempo y lo que va a exigir a la Asamblea es tratar de recibir al mayor número de actores para que sea evacuada de la mejor manera y que incorpore a todos. Yo lo que le puedo decir, Gisela, es de que de la experiencia de la Ley de Fomento Productivo, que esa sí la tratamos en nuestra comisión, uno de los problemas, y concuerdo con usted con el tiempo, ¿no? Uno de los problemas que muchas veces quienes hacen las observaciones son los que vivimos en el centro, ¿no? O los que están en los gremios más organizados. Y cuando ya se aplica la ley, los sectores periféricos de la economía o los sectores en el territorio de la periferia no comprenden bien el beneficio, cuál es la aplicación. Por eso es que el esfuerzo que tiene que hacer esta comisión ahora es incorporar no solo a los actores del centro en la discusión de la ley, sino a otros actores. Tiene que organizarse de mejor manera, definitivamente. Ahora, escuchaba también que, o sea, como usted decía, el Ejecutivo no presentó un estimado concreto de la aspiración en recaudación. Ese también es un punto que les preocupaba a algunos asambleístas. Sí, en el grueso son como 700 millones el estimado del Ejecutivo. Eso es lo que anunció. Eso es lo que se pretendía recaudar con el proyecto. Sí. Pero algunos decían, ¿por qué decían entonces que no estaba muy clara la cifra o la aspiración de la recaudación en el proyecto? Porque hay algunos ítems en los que no se puede determinar el mecanismo y cuánta recaudación. Por ejemplo, el gravamen que se va a poner a las aplicaciones digitales. ¿Cómo se puede un poco, prospectar cuánto se va a recaudar sobre esto, ¿no? Puede ser uno de los temas. El otro es de que, por ejemplo, cuando se graba con el ICE o se deroga el ICE, quizás ahí no sabemos cómo va a haber el comportamiento del mercado, de los consumidores, entonces van a haber cifras que no son realmente tan exactas. Pero en lo que sí se tiene certeza es en aquella proyección sobre los 700 millones, especialmente sobre las contribuciones que harán las empresas que tienen ingresos mayores al $1.000.000. Sin embargo, no deja de preocupar pues que no se alcance las necesidades para cubrir este hueco fiscal que existe, ¿no? ¿Qué opina sobre ese tema justamente ahora lo que acaba de anunciar el ministro de Economía y Finanzas del hecho de que tienen que emitir este nuevo decreto lo más pronto posible y que al parecer se está pensando en la focalización del subsidio como la salida? Mire, lo que sucede es que muchas veces pensamos que la ley es la varita mágica que va a solucionar tal o cual problema. En este caso, el problema de nuestra economía no solo necesita esta ley, necesita políticas públicas. Y hay una ley que favorece las inversiones. Sin embargo, cuando usted ve los indicadores de empleo, ve que el empleo no ha crecido, sino que más bien ha bajado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si tenemos tantas supuestamente beneficios para quien viene a hacer inversión, no se ha incrementado el empleo? Porque realmente faltan políticas adicionales. En materia de la economía también hay que tener eficiencia en el gasto. Entonces, una es la disminución del tamaño del Estado y se ha anunciado que quizás va a haber más despidos, pero otra también está en la calidad del gasto. ¿Cuán eficiente es lo que estamos gastando en el sector social? Insisto en eso, para que tengan mayores beneficios. Lo otro es ineludible que se reduzcan los subsidios a los combustibles. Hay que encontrar una fórmula adecuada para que se focalice el subsidio. Entonces, únicamente la ley como tal no es la única medida para incrementar la recaudación. Tendrá que haber otras medidas. Y la otra es expandir la economía. Para eso era la Ley de Fomento Productivo 1. Y para expandir la economía necesitamos ser más competitivos, más productivos. Y ahí... no sé si fue en este mismo espacio, pero el otro día yo escuchaba algo que me parecía interesante. ¿Cuál es la política agraria a futuro que permita incorporar, primero, más rubros de exportación? ¿Cuánto más podemos exportar a nivel de agroindustria? ¿Y cuánto empleo más puede generar eso? Entonces, son esas que no van únicamente de la mano de la ley, son políticas específicas. Esperemos que, por ejemplo, con el ingreso en el Tratado del Pacífico, en el Acuerdo del Pacífico, podamos expandir nuestra economía en el sector agropecuario. Sería maravilloso, pero eso tampoco es inmediato. Sí, será justamente una de las propuestas del sector trabajador, ¿no? De los representantes de los trabajadores. Y lo otro, mire usted que, por ejemplo, ya viene Navidad, todo el mundo sale de vacaciones, ¿sí? Es decir, que el sector turístico pudiera expandirse y contratar a más personas, ¿no? Pero quizás las leyes laborales no favorecen, por ejemplo, los contratos temporales.
Entonces, son un conjunto de normas. Las normas, las reformas en las leyes laborales están pendientes. Esperamos que después del acuerdo que tenga el gobierno con los trabajadores y con los que quieren también Bueno, trabajar. está previsto que se le entregue a fin de mes, ¿no? Esperemos que esto venga nuevamente, venga a la Asamblea y lo podamos tratar asimismo con la mayor celeridad posible, porque hemos perdido mucho tiempo de verdad de dar estos instrumentos a la economía para que exista más inversión y se genere más trabajo. Y esperemos que el anuncio de paro pues no prospere, ¿no? Que anunciado por los trabajadores. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta Fernando Burbano, por habernos acompañado. A usted, muy amable. 13 horas con 37 minutos. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.